Mi nombre es Jorge, bienvenido a un nuevo capítulo del curso para electrónica en el que vamos a estudiar las resistencias en paralelo a través de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, aplicando esas leyes, al igual que hicimos para las resistencias en serie. Esta forma de conectar, por tanto, elementos, como estás viendo en pantalla, es la forma, la llamamos conexión en paralelo, conectar dos elementos en paralelo. Vamos a ir pintando algunas cositas, por ejemplo, la fuente de voltaje que tenemos y para analizar el circuito, pues las mallas que lo componen. En este caso ya no es una única malla, sino que tenemos dos mallas. Esta primera formada por el voltaje, por la fuente y por la resistencia 1 y la siguiente malla quedaría formada por R2 junto con R1, No todo el circuito, sino esta otra parte. Eso sería la segunda malla. ¿De acuerdo? Vamos a pintarlas, la primera malla y la segunda malla, y recordemos la ley de Ohm, por si algún despistado todavía no se la ha aprendido, que ya va siendo hora, Ley de Ohm. Genial. Dicho esto, podemos comenzar con el análisis. Tendríamos la malla 1 y vamos a ver. Perdón, primero tenemos que asumir las intensidades. Tendríamos aquí la intensidad 1 y otra intensidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a pintar. En este punto no voy a pintar nada, ¿por qué? Porque I1 se está mezclando con I2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí no voy a pintar nada. Por aquí, bien. Ese precisamente va a ser la gracia de analizarlo. En la malla 1, bien, recordemos que la malla 1 es simplemente esta parte de aquí. Y veamos el voltaje. Primero buscamos los puntos sobre los que salga voltaje. En este caso tenemos la fuente de voltaje con un voltaje V y la intensidad está yendo del polo positivo al negativo. Por lo tanto, eso significa que es un voltaje positivo, ¿no? Va a actuar como positivo. ¿Tenemos algún otro elemento de voltaje? No, pues ya podemos poner el igual. ¿Y este voltaje a qué es igual? Pues bueno, vamos a ver, el primer elemento con el que nos encontramos en esta malla es R1. ¿Y qué intensidad de corriente atraviesa a R1? En este caso, I1 va a actuar como positiva porque es la intensidad de esa malla y le restaremos la intensidad de la otra malla puesto que va en sentido contrario. Fíjate que esta corriente también está atravesando a R1. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos la primera ecuación. Esa sería la primera ecuación. Bien, como tengo dos incógnitas, I1 y I2, necesito otra ecuación que voy a obtener de la malla 2. Genial. Bien, en la malla 2, que recordemos que es esta de aquí, no tengo ningún componente que me proporcione voltaje directamente, por lo tanto el voltaje es 0. Ponemos el signo de igual y comenzamos, por ejemplo, con R2. R2, ¿qué intensidad atraviesa a R2? En este caso simplemente I2. Más, continúo y el siguiente elemento que me encuentro en la malla 2 es R1. R1. ¿Y qué intensidades atraviesan a R1 en esta malla? Pues I2, que va a ir en positivo porque es la de esta propia malla, y le restaremos la de la malla contraria, puesto que esa atraviesa a R1 en sentido contrario desde el punto de vista de esta malla, ¿verdad? Bien, con esto tendríamos la ecuación número 2, que voy a pintar aquí en verde. Bien, ahora simplemente, señores, toca calcular. Y para ello voy a empezar despejando, pues, I1. I1 de la primera ecuación quedaría como V partido R1 más I2. Con esto voy a despejar en este punto, en la ecuación 2, y voy a obtener lo siguiente. A ver, un momentín. 0 va a ser igual a R2, I2 más R1, I2 menos, y aquí sustituyo I1, V, R1 más I2. Bien, fíjate que este menos va a cambiar tanto el signo de este sumando como el de este otro. Por lo tanto, I2 se irá con I2 y R1, que multiplicará aquí a este R1, se irá, de forma que esta ecuación simplificada queda como 0 igual a R2 I2 menos el voltaje.
Finalmente, si despejo de aquí I sub 2, voy a obtener que I sub 2 es igual al voltaje partido la resistencia I sub 2. Voy a pintar en verde para que no se nos olvide este resultado. Y si subo hacia arriba, hacia el circuito, vas a poder ver cómo efectivamente la intensidad que recorre a R2 viene dada por el voltaje. Fíjate que entre estos dos extremos, entre los dos extremos de R2, está el voltaje propio de la fuente dividido su resistencia. Vamos ahora pues a calcular cuánto vale la intensidad I sub 1, la que sale de la fuente. Si sustituimos en la expresión anterior, teníamos que I sub 1 era V partido R1 más I sub 2. Y esto es igual a V partido R1 más V partido R2. Esto es igual a V R1 más R2 dividido R1 R2. Perfecto. Bien. ¿Es I sub 1 la intensidad que atraviesa a R1? No. ¿Por qué? Porque fíjate que R1 está atravesado tanto por I1 como por I2, ¿verdad? Si ampliamos el nodo A, vamos a llamar a ese nodo A y lo dibujaremos aquí abajo. Vamos a poner que I sub 1 es igual a V R1 más R2 entre R1 R2. Esto será ese valor de I sub 1, que ya te puedo anticipar que esta realmente es la intensidad total del circuito, que luego nos va a servir, porque fíjate que es la que está saliendo de la fuente. Si te fijas, I sub 1 es la que sale de la fuente, por lo tanto va a ser la intensidad total, la podríamos relacionar, pero quiero que veas cómo se relaciona con el nodo. Bien, había dicho que teníamos el nodo A y que por lo tanto aquí teníamos I sub 1, aquí teníamos I sub 2 y aquí vamos a tener una tercera corriente que se llamará I sub 3, que es la que surge de ¿quién? De I sub 1 puede descomponerse como I sub 2 más I sub 3, sabiendo que I sub 2 era V partido R2, si nos fijamos en la expresión anterior, esta de aquí, de I sub 1, si ahora la comparamos con los nodos, ¿qué estamos viendo? Que I sub 3 no es más que este término de aquí, V partido R1. Por lo tanto, I sub 3 es V partido R1. Esa es la intensidad que efectivamente atraviesa a la resistencia 1, pero la resistencia que circula por esta malla, esa es I1. Por lo tanto, podemos decir que I sub 1, que viene a ser como I sub 1, equivaldría a una resistencia que vamos a considerar resistencia total y que por tanto sería un voltaje partido una resistencia total. Como sabíamos que I sub 1 era el voltaje resistencia 1 más la resistencia 2 dividido su multiplicación, puedo decir que estos voltajes quedan anulados y de aquí despejaría de la siguiente forma. Es igual a R1 más R2 dividido R1 R2. Esta puede ser una forma fácil para recordar cuando tenemos dos resistencias en paralelo simplemente, pero si continuamos desglosando la fórmula vamos a obtener lo siguiente. R total va a ser igual a R sub 1, R sub 1, R sub 2 más R sub 2, R sub 1, R sub 2. Con esto, si yo ahora simplifico los dos términos, finalmente lo que obtengo es lo siguiente, que 1 partido la resistencia total es igual a 1 partido resistencia sub 1 más 1 partido resistencia sub 2 más la segunda resistencia. Y esta sería, señoras y señores, finalmente la expresión que me permite calcular las resistencias en paralelo. Es interesante aprenderse tanto la suma de las resistencias en serie, que recordemos era simplemente sumar directamente sus valores, esa fórmula, y también esta de aquí, puesto que luego si nos encontramos con algún circuito
más complejo, siempre es interesante saber si podemos simplificar alguna de esas resistencias ya directamente con estas fórmulas de aquí. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por ver el vídeo.